Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en el puerto de Torredembarra para apoyar a la juventud, porque parece ser que a final de este año, en noviembre, la concesión que Port de Cataluña dio a la empresa Ports Torredembarra S.A. para la gestión del puerto marítimo de Torredembarra. Nosotros estamos muy preocupados desde hace ya mucho tiempo por el tema del ocio nocturno, sobre todo para nuestros jóvenes. Los jóvenes aquí en Torredembarra cada vez tienen menos sitios para poder juntarse, reunirse y, en fin, hacer cosas propias de ellos. Y este era uno de los pocos espacios que quedaba para que ellos pudieran estar. Si ahora no los apoyamos, pues vemos que con mucha preocupación de que esto vaya peor. En noviembre caduca la concesión, como he dicho, y parece ser que la empresa que lo gestionaba hasta ahora ha hecho una propuesta a la Generalitat, en la cual presentan a la Generalitat esa propuesta para poder conseguir una prórroga de 15 años más, sí, para poder seguir gestionando ello. En la propuesta nos preocupa mucho el tema de que quieren destruir el ocio nocturno, los locales de ocio nocturno, que desaparezcan. Y por eso estamos aquí, porque creemos que es un error muy grande. Tenemos que apoyarlos e intentar revertir la situación y que se pueda conseguir un consenso políticamente con los locales, con los integrantes del puerto, la empresa, para poder llegar a un consenso que no destruyan los locales de ocio nocturno, porque nuestros jóvenes, los menos jóvenes, también necesitan sitios para poder disfrutar. Esto también conlleva que hemos pedido que el ayuntamiento intervenga, ya que no tiene mayoría absoluta de acciones en la administración de la empresa, al menos que pueda incidir en poder hacer una propuesta que satisfaga a todos. Lo que queremos es, sobre todo, promocionar que no desaparezca el ocio nocturno, promocionar que puedan estar aquí dentro del barrio de su pueblo, en un sitio muy céntrico, muy a mano para todos, y que no tengan que desplazarse a Tarragona, ni a Salou, ni a Calafell. Nada más es decir esto, venir aquí a apoyarlos y nosotros estaremos luchando para poder conseguirlo. Gracias.